Bienvenido, hermano y hermana, todos, a pasar un momento sobre la palabra de Cristo, un momento para Cristo, con la voluntad de Cristo. Hoy vamos a hablar de un tema que se encuentra en el libro de Génesis, y este libro de Génesis está bien descrito por su título, Génesis, que significa principios, porque es la historia del principio de todas las cosas. Y en el principio del cielo y de la tierra y de toda la vida y de todas las instrucciones y relaciones humanas, y serán llamados el semillero de la Biblia. Y podemos entender, hermanicos míos, que debido, aunque los gémenes de toda la grande doctrina al respeto a Dios, al hombre, al pecado y a la salvación que se encuentra allí. Y podemos ver que en los primeros versículos surge el propósito del libro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí podemos ver que el pueblo de los israelitas, a quien se dirigió en primer lugar el mensaje del libro, pueden aprender de que Dios y el Dios eterno era también el Dios de todos los pueblos, y que el Dios de una nación de Israel era también el Dios de todas las naciones. ¿Cómo era el Dios y creador de toda la tierra? Debía finalmente llegar a ser el redentor de toda la tierra. Por eso que este libro describe cómo la redención, hermanos míos, llegó a ser necesaria porque el hombre había pecado, caído en tinieblas. ¿Y cómo hizo Dios? Lo preparativo para escoger una nación y para que llevara a la luz de la verdad divina a las demás naciones en el nombre de Jesús. Y podemos entender, a esta época dice que el libro de Génesis ha sido escrito por Moisés a la época desde la creación hasta la muerte de José, embarcado un periodo de 2315 años aproximadamente, entre el 4004 antes de Jesucristo hasta 1699 hasta antes de Cristo, perdón. Y ahí en el libro de Génesis podemos entender y podemos buscar el contenido de Génesis. Gira alrededor de nuevos hechos importantes, porque el libro de Génesis, hermanos míos, nos habla de la creación, de la caída del hombre, la primera civilización, el diluvio, la expansión de las naciones, de Abraham, de Isaac, de José y de Jacob. Y si podemos analizar, hermanos míos, los capítulos que acaban, todos los capítulos que vengo a mencionar, cada punto de esta bosqueja, y hacerlo, podemos grabar en nuestra mente los hechos más sobresalientes de este libro. Y hoy, con la voluntad de Dios, vamos a empezar por la creación, que es el primer punto, y entender el primero y el segundo capítulo de qué nos habla este libro de Génesis sobre la creación. Aleluya. Por eso, hermanos míos, Dios completó la obra de la creación en 6 días y se reposó el 7º día en el orden de la creación. Y vamos a ver, señores, el orden de esta creación es el siguiente. Primeramente, preparación y separación. Primer día fue la luz. Segundo día, aire y agua. Tercer día, tierra y planta. Y después ha habido una determinación y una expansión. El cuarto día, luces, que son los cuerpos celestiales.
quinto día pájaros y peces, sexto día animales y hombres. Y ahí podemos entender que el séptimo día cesó Dios de trabajar, se paró de trabajar Dios, poniendo al hombre en un ejemplo de trabajar 6 días y reposar el séptimo día en el nombre de Jesús. Por eso, hermanico mío, después que Dios creó al hombre, la obra maestra de la creación, Dios declaró todo muy bueno. Y cuando leemos el segundo capítulo, podemos ver cómo preparó el primer hogar del hombre que Dios llevó a cabo a la primera ceremonia nupcial y colocó dos árboles en el jardín que enseñaban las lecciones siguientes. Si Adán y su esposa escogieran el bien y rechazaran el mal, siempre comería del árbol de la vida. De otra manera, moriría. Por eso que en este capítulo 2 podemos encontrar una repetición del relato de la creación. Sin embargo, al comparar los dos capítulos, el 1 y el 2, podemos ver que el capítulo 1 presenta el relato general del acontecimiento, mientras el capítulo 2 presenta el mismo relato con la adición de detalles y dando énfasis a cierta posición de la historia. Era peculiar del Espíritu Santo en dar los relatos de su sucedió, y se llama la ley. Lo que sucedió en nuestros dos relatos era la ley de repetición y aparece a través de toda la Biblia. ¿Qué dice el capítulo 2 acerca de la creación que el capítulo 1 omite? ¿Qué quiere decir que el hombre fue creado a la imagen de Dios? Y se refiere a la forma plural en la expresión hagamos al hombre a nuestra semejanza y imagen, en el nombre de Jesús. Ahí podemos ver, hermanos míos, y vamos a entender, de comprender el capítulo 1. Y el capítulo 1 nos habla de los primeros años de la tierra, hablando de la creación, cuando dice Génesis 1:1, en el principio Dios, en el principio Dios. Vamos a parar aquí, ¿vale? Estas 4 palabras, en el principio Dios, en estas 4 palabras, hermanicos míos, podemos entender al principio de la Biblia, forma la base de la fe. Y si uno cree en esta palabra, puede creer en todo lo que sigue dentro de la Biblia. Porque Génesis, hermanos míos, nos da la única descripción autorizada de la creación y del gran significado para toda persona en cualquier época es posible de agotar. Porque el registro divino da por sentado la existencia de Dios a vez de tratar su probada. La Biblia tiene un título especial para aquello que escoge y nega la existencia de Dios. Ese título es necio. Así como la Biblia comienza con Dios, Él debe de tener el primer hogar en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso, hermano mío, el versículo 2 del capítulo 1 nos habla de una de las interpretaciones conservadoras del relato de Génesis sobre la creación, porque la idea de la creación de construcción propone que quizás ocurriera una gran catástrofe entre el versículo 1
y el versículo 2. Tal vez la caída de Satanás, según esta teoría, esto causaría que la creación original y perfecta de Dios fuera desordenada y vacía. Porque la teoría, hermano mío, dice solo que un gran cataclismo podría explicar la condición caótica en el versículo 2. Por eso Dios no creó al mundo desordenado, Dios no creó a un mundo desordenado ni vacío. Lo que favorece este punto de vista, podemos señalar que la palabra traducida estaba también en el hebreo yayitán, que también podría traducirse lleno a estar, en lleno a estar. No es la única traducción legítima ni la más aceptada, pero en el caso de que fuera correcta, significa, hermano mío, que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Cuando la palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ahí podemos entender en preparación de los grandes actos creativos y quizás de reconstrucción. ¿Qué seguiría? Los demás versículos describe los 6 días de la creación y que prepararon la tierra para que le habitara el ser humano. Por eso que versículos 3 a 5 habla del primer día que Dios mandó que brillaba la luz en las tinieblas y estableció el cielo, el día y la noche. No se debe de confundir ese acto con el restablecimiento del sol, la luna y la separación, pero no tiene también que confundirlo. Como he dicho, el sol, la luna y las estrellas, que era del cuarto día. Porque el apóstol Pablo hace una comparación entre la separación original de la luz y las tinieblas y la conversión del pecador. Nosotros estuvimos en tinieblas y Dios nos ha traído a la luz verdadera, que es suya, del Evangelio, y nos ha hecho una separación de las tinieblas y nos ha puesto a la luz verdadera en el nombre de Jesús. Esa es la comparación que hace Pablo. Antes del día segundo, parece ser que la tierra estaba recubierta de una capa. Una capa y de otra una parte. Esa capa cubría una parte y estaba cubriendo la tierra con agua, y otra parte formando nube con el estrado atmosférico, porque la expansión o la cubilidad, y llamó Dios a la expansión, hermano mío, Dios llamó a la expansión cielo, es decir, la expansión del espacio sobre la tierra, no los cielos estelares ni el tercer cielo, el cual habita Dios, no. En el versículo 20 nos le da claro indicación de que este cielo es el espacio en que vuelve y vola las aves del cielo. Por eso que Dios en el versículo 9 a 13 también Dios hizo que pareciera lo seco entre las aguas que cubría el mundo, y así nacieron la tierra y los mares, y además el tercer día hizo brotar la vegetación y todo tipo de árboles sobre la tierra. Y el versículo de 14 a 19 no fue sino hasta el día cuarto en que el Señor puso el sol, la luna y las estrellas en los cielos como lumbrera y como medio por establecer un calendario. Y el versículo 20 a 23, el quinto día las aguas fueron provistas de peces y la tierra de aves e insectos, porque la palabra de las aves significa lo que vuela. La palabra ave, todo lo que vuela, pájaro, insecto que vola,
todo insecto que vola, todo animal que tiene alas para volar. Eso significa la palabra aves, lo que vuela. Hasta incluye también el murciélago. Es posiblemente un insecto volador. Y el sexto día que habla Dios creó los primeros animales, reptiles, y la ley de la reproducción se da repetidamente en la palabra, según su género y su especie. Hay variaciones significativas dentro de la especie biológica, pero nunca se pasa de una especie a otra. Porque la culminación de la obra de Dios fue creado y fue la creación del hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Esto quiere decir que Dios puso al hombre sobre la tierra como su representante y semejante a Dios. En cierta manera, así como Dios es trino y uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es trino, en otro sentido el hombre también es un ser tripartido, que el hombre contiene espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Como Dios, el hombre tiene intelecto, una naturaleza moral, la habilidad de comunicarse con otro y una naturaleza emocional que transcende el instinto. No se trata de semejanza en apariencia, pero en contraste con los animales, el hombre es capaz de adorar, comunicar, hablando y crear. Hay una referencia en la Trinidad y dijo, el verbo singular en hebreo, Dios, Elohim o plural. Hagamos, no una persona singular, sos mucho o plural. Dice hagamos. Ahí cuando dice hagamos en la creación del hombre estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son creadores, los tres son un solo Dios, pero son tres personas y los tres han creado el mundo. Ese Dios que hablamos, en la creación estaba el Padre, el Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo creando. Pero déjame decirte algo, para ser un Dios tiene que ser creador. Satanás no es un creador, Satanás no ha creado nada, ha robado todo. Satanás fue creado por Dios, pero Satanás no ha creado nada. Él ha robado todo al Señor, todas las cosas. Pero déjame decirte algo, después que Satanás viene a robar, a matar y a destruir, porque Satanás no es un Dios. Él no sabe nada. Esto que es como yo y tú está creado por las manos del Señor. Pero déjame decirte algo, Satanás viene a robarnos como le robó a Dios. Viene a robarnos la paz, la tranquilidad, viene a robarnos lo que Dios nos da. Hasta la semilla de la palabra nos la quiere robar para que cabemos al infierno. Qué grande Dios poderoso, que siempre nos defiende con su palabra para mantenernos en la fe, en las cosas suyas, para que nadie ni nada nos pueda arrebatar de sus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso digo en esta tarde, hagamos al hombre. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen de Dios. No te hablo de una foto, una imagen, porque Dios nadie la ha visto, no sabemos cómo ni es. Dios es un espíritu. Cuando habla de imagen, habla de Dios bueno, de Dios de misericordia. La imagen que tiene es un Dios bondadoso, un Dios de bondad, un Dios de amor. Esa es la imagen que tenemos. Es un Dios de amor, un Dios de abundancia, un Dios de misericordia. Y tenemos que tener esa imagen del Espíritu de Dios. Sé misericordioso con los demás.
ayudar a los demás como hace Dios, amarlo a los demás. Esta es la imagen que Dios quiere que seamos, como Él. Porque la Biblia describe los orígenes como un acto creativo de Dios. La evolución nunca ha podido explicar de qué manera empezaron, porque en la humanidad se le dio el mandato: fructificar y multiplicaron. Porque Dios también mandó al hombre sujurar la creación y soñar y cogerla a vuestras manos. Dios nos las ha regalado. Soñará, usa sin abusar de ella. Las crisis ecológicas modernas son debidas a la mala administración del hombre con su avaricia, su egoísmo. Es evidente, hermanos míos, que este versículo, que los animales originalmente eran herbívoros y que el hombre era vegetariano, esto cambió después del diluvio. Eran los 6 días de la creación, día de 24 horas, edades, geología. Fueron los días de una visión dramática durante la cual la creación fue revelada a Moisés. Ninguna evidencia científica jamás ha frustrado o refutado el concepto de que eran días solares literalmente, porque la expresión la tarde y la mañana da a entender que era día de 24 horas. Todas las demás referencias del Antiguo Testamento se le usa esta palabra y se refería a días normales. Adán vivió durante el 7º día y murió a 930 años, de una manera que el 7º día no pudo ser una era geológica. Siempre que se usa día como un número del Antiguo Testamento, primer día, significa un día literal. Cuando Dios mandó descansó el 7º día, después de trabajar 6 días. La interpretación consiste y quiere el mismo sentido de la palabra día en uso aquí. Sin embargo, una dificultad es que el día, como lo conocemos propiamente, no empezamos sino hasta el 4 día. De acuerdo con la Biblia, la creación de los cielos y la tierra no tiene fecha. La creación del hombre tampoco lleva fecha. Sin embargo, en la base de la genealogía que se da, y incluso conociendo y concediendo espacio en la genealogía, no es posible que el hombre haya podido estar en la tierra por los millones de años que exige la evolución. Y aprendemos del libro de Juan, del libro de Colosenses, de los Hebreos, que el Señor Jesús fue el ejecutivo divino de la creación. Como tal, Él es digno de nuestra adoración por su inagotable y maravilla creación. Aleluya. Y el capítulo 1 acaba con esto, que al final de los 6 días de la creación, vio Dios todo que le iba hecho. He aquí que todo que era bueno en gran manera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora entramos en el capítulo 2 de la creación. Capítulo 2 de Génesis, versículos de 1 a 3 dice que Dios reposó de su actividad creativa el 6º día. Esto no fue un reposo debido al cansancio, sino más bien por santificación y por haber hecho una obra buena en gran manera. Aunque Dios no mandó al hombre que guardara el día del reposo, en este tiempo enseñó al principio de descansar un día de cada 7 días.
Por eso que el nombre de Jehová, Jehová Dios, Yahvé, Elohim, aparece por primera vez en el versículo 4 de Génesis capítulo 2. Pero no solo después de la creación del hombre, como Elohim Dios es el creador, como Jehová, entre una relación del pacto con el hombre, alguno crítico de la Biblia que nos reconoce esto, concluye incorrectamente que este nombre diferente para Dios no solo puede explicarle con un cambio del autor. Y estos son los orígenes, hermanos míos, de la creación, que se refiere al comienzo descrito en el capítulo 1, en el versículo 5, que dice: y toda planta del campo antes que fuiste de la tierra, y toda hierba del campo antes que naciste. Describe las condiciones de la tierra en el versículo 10, cuando apareció la tierra seca, pero antes que apareciera la vegetación, la tierra fue regada por un vapor a la plaza de la lluvia. Por eso que el versículo 7 de Génesis capítulo 2 no habla que ahora se da más detalles sobre la creación del hombre. Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra, pero solo fue un ser viviente cuando Dios le impartió su aliento. Adán significa tierra roja. Recibió su nombre de la tierra roja de la que fue formado. El huerto que Dios plantó en Edén estaba hacia el oriente, es decir, al oriente de la Palestina. El punto de referencia para la dirección de la Biblia estaba situado en la región de Mesopotamia, cerca de los ríos Eriquet, el Tigris, Orefat, el árbol de la esencia del bien y del mal. Esto era por probar la herencia del hombre. La única razón por la cual no se debía de comer el fruto era porque Dios lo había prohibido. En diferente forma el fruto aún está con nosotros hoy. Cuando vemos la pena, cuando Adán y Eva rompieron el mandamiento, era la muerte espiritual instantáneamente y muerte física progresiva. Porque en el proceso da a comprender a los animales y a las aves. Adán hubiera notado que existía amplias cosas, cada una de ellas su pareja, cada cosa tenía su pareja de otro modo similar, pero diferente. Esto preparó a Adán para que llegara a tener una ayuda idónea semejante a él. Su esposa fue formada de una de sus costillas y tomada de su costilla mientras dormía. Asimismo Cristo consiguió la esposa. Él derramase la sangre de su costado en medio de la agonía increíble, porque la mujer fue tomada no de la cabeza de Adán, no para dominarlo, ni tampoco del pie para ser despreciada, sino debajo de su brazo para ser protegida, cerca de su corazón para ser amada, en el nombre de Jesús del Nazaret. Dios dio la primera y la primicia al hombre antes de entrar en pecado. Y Pablo nos hace entender, y Pablo establece ese hecho desde el punto de vista del orden de la creación. El hombre fue creado primero, y el propósito de la creación, la mujer fue hecha para el hombre. Además, aunque Eva fue quien pecó primero, es por medio de Adán que la cabeza que se dice que entró en el pecado al mundo. Adán fue responsable porque tenía la exposición de las primicias. Por eso que el versículo 19 dice, y queda claro, queda más claro traducido de este modo: había formado Jehová Dios toda bestia,
Es decir, antes de formar al hombre, Dios instituyó el matrimonio con la palabra que se encuentra en el versículo 24, como cada institución divina fue establecida para el bien del hombre y no puede ser roto o violado con impunidad. Las obligaciones del matrimonio ilustran la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Aunque Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén sin estar cubierto, no se avergonzaba. Por eso, como Dios amó a la iglesia, derramó de su sangre, y Dios ama a la iglesia, en que la iglesia le sea veces infiel, en que la iglesia le gire la espalda. Dios ama a la iglesia con su defecto, con su debilidad. Así, hermano, tenemos que ser la imagen de Dios. Somos creados a la imagen de Cristo, en que la gente nos falle, en que la gente nos gire la espalda. Tenemos que amar como Dios amó la iglesia, porque Dios nos ha puesto una mujer para ser una ayuda idónea. Como he dicho antes, Dios nos la ha dado, no la ha sacado de la cabeza para que esté dominada, ni de los pies para que sea despreciada, pero debajo de nuestro vaso para ser protegida y amada como Jesús ama a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, hermano, este momento con el Señor, y pienso que la veis más o menos, perdonadme si me expresa mal, más o menos creo que la habéis entendido. La creación tenemos semejante a Cristo y tenemos que actuar como Cristo, amar la iglesia y a su compañera como Cristo amó a la iglesia. Aleluya. Tener amor, más sencillo. No que por tu compañera, pero tener amor también para los hermanos que te rodean, las hermanas, el pastor, la pastora. Que ellos te hacen daño, tú con amor, porque tenemos la imagen de Dios. Perdona, ten misericordia, ayúdale, en que sea tu enemigo, ayúdale, ten misericordia. Esa es la imagen de Dios que tenemos que tener en nuestro corazón. Así os dejo, hermano, con esa reflexión. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes, y os digo al próximo programa, un momento con el Señor, compartiendo una palabrica. Que Dios os bendiga, bendiciones para todos, al próximo programa. Shalom.